Cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de la colaboración o pertinencia de las teorías de la autonomía y la independencia, teoría de la interacción y la comunicación, teoría de la industrialización. Eh, y seguido a esto, después de definir cada una de las teorías, vamos a hacer un cuadro comparativo según ciertos enfoques. Entonces, la primera, mostramos un índice donde nos muestra sobre las tres teorías que hemos hablado, el orden de cómo vamos a empezar la sustentación. Entonces, teoría de la autonomía y la independencia es una teoría que se enfatiza en que el proceso del estudiante a distancia es autónomo. Él debe a aprender a aprender, al aprender a hacer y tener una responsabilidad específica de su proceso. Entonces, acá definimos algunas como la autonomía del estudiante, recursos para el estudiante, aprender a aprender, falta el aprender a hacer, características según Wedemeyer. Wedemeyer fue uno de los actores principales de esta teoría y él define cuatro, separación entre el profesor y el estudiante, debido a que el proceso es más orientado hacia el estudiante solo, el profe es un transmisor, no un guía, enseñanza individualizada, aprendizaje centrado en las actividades del estudiante, realizado en un entorno para el estudiante y estudiantes responsables que aprenden a su ritmo. Las teorías de la interacción y la comunicación se centra en didácticas como objeto de estudio, donde se involucra principalmente la comunicación para ellos borrar o eliminar el concepto de qué ay, se me fue la palabra, perdón, de intersubjetividad. Para no eliminar, sino para adaptar el concepto de intersubjetividad y dejar un proceso un poco más orientado. En este caso hablamos de la importancia y la interacción social, que destaca la comunicación entre los estudiantes y los profesores, el debate y el diálogo, que generan preguntas de debate para mantener el interés en cualquier nivel de la educación. Y agrego yo algunos ejemplos que son básicos, pero que se pueden implementar en distancia, y es los foros de discusión. Eso genera que los estudiantes estén más activos y tengan que participar en ellos. Los ejemplos de las videoconferencias, esas videoconferencias también nos permiten generar mayor comunicación y cerrar la brecha de la subjetividad e entrar a la intersubjetividad, y es que nosotros no dejemos un proceso abandonado, que los chicos no sientan que no hay comunicación con el docente. En la tercera es la teoría de la industrialización. En esta, pues, el eje fundamental es que todas las áreas estén hablando de industria, de conceptos como el proceso de la producción industrial, como el control científico, la calidad, la formalización, la estandarización, y se logre ver el rol de la importancia de esa asignatura en la industria, cómo desde esa asignatura se puede aportar para. El enfoque es que todas las materias hablen de industria y eso nos genera ciertas cosas, y es que la industria se convierte en el núcleo de la actividad económica. Su origen se da en Gran Bretaña en el siglo XXVIII y XVIII y XIX, ¿sí? Y hacen transformaciones de las relaciones de la producción. Generamos más producción a más, hay más cosas, y hacemos que se vuelva un poco más dinámico el mundo industrial y la revolución industrial, y esto nos permite que hayan creación de fábricas y de clase obrera, y que aparezca el éxodo de lo rural hacia las ciudades. Por eso es que muchos migramos a una ciudad, por ir a generar industria. Fin de la sociedad feudal, eso en buenas palabras para algunos, bueno, para otros mal, discusiones largas. Acá hacemos un cuadro comparativo entre el enfoque principal de cada una de las teorías. Entonces ya habíamos dicho que la teoría de la autonomía y la independencia
se enfocaba en el aprender a aprender y el aprender a hacer, o sea que su eje fundamental es el estudiante es el que es responsable de su propio conocimiento. La teoría de la interacción y la comunicación, que la comunicación, que su eje fundamental es la comunicación y la interacción con el estudiante. El docente debe buscar la forma de cómo hacer que haya una interacción entre ellos y se vuelva un proceso orientado. El tercero es la teoría de la industrialización. Dijimos que la educación a distancia debe seguir los mismos principios o procedimientos que se debería hacer en una presencial. Es que, hombre, pues debemos industrializar ese proceso también en lo virtual, o sea que debemos darle importancia a las industrias en cada una de esas áreas o asignaturas. El otro cuadro comparativo nos habla de el rol en el estudiante en cada una de las teorías. Entonces, la teoría de la autonomía y la independencia, el alumno debe ser autónomo y capacitado para aprender a aprender y aprender a hacer, asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Ya lo habíamos dicho. La teoría de la interacción y comunicación, pues el estudiante es capaz de comunicarse, de ser eficaz en los debates, en todas esas dinámicas que hagamos y también se vuelve un puente o forma parte esencial de poderse el comunicar y estar interactuando también con el docente, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos con los foros, hoy en día pues las redes sociales, el WhatsApp y demás. Y que él sea el transmisor de lo que no se entienda para que esa comunicación no sea digamos que un hilo roto. Teoría de la industrialización. El alumno debe ser capaz de trabajar en un entorno industrializado y adaptarse a métodos y a criterios de evaluación dependiendo de dónde esté trabajando y sobre qué criterios esté trabajando. Por eso quizás es bueno también esta teoría de la industrialización porque es enseñarles que no siempre se evalúa de la misma forma o con el mismo concepto, porque cada vez que nosotros entremos como, digamos, a laborar en una empresa, pues nuestro modelo de evaluar no es como si fuera en una escuela, ¿no? Eh, el rol del docente, entonces, en la autonomía y en la independencia del docente debe facilitar las estrategias y técnicas que permitan que el estudiante aprenda, pero no se vuelve un guía, él solo es un transmisor. Teoría de la interacción y la comunicación. Facilita la comunicación con los estudiantes y promueve la interacción entre ellos. Entonces, los foros, los grupos, las redes sociales, y él tiene que estar revisando y haciendo un buen feedback para que el estudiante esté activo y no se pierda esa comunicación constante. La teoría de la industrialización, el docente pues debe planificar y organizar sus procesos de tal forma que cada una de esas temáticas que se estén dando tenga una relación específica e importante en cada una de las empresas y logre adaptar esas teorías a esa importancia de la industrialización. Cuadro comparativo de la interacción. Entonces, ¿cómo interactuamos en cada una de estas? Entonces, teoría del aprendizaje y la independencia. La autonomía es fundamental para el aprendizaje y la educación. La teoría de la interacción, la comunicación es crucial para el aprendizaje. Y la teoría de la industrialización, pues que es importante que digamos que cada referente tenga una organización, una entrega a la educación a distancia, o sea que esa industrialización se vea ahí a flor de piel en esa asignatura, cómo usted solucionaría un problema para esa empresa. Si nos damos cuenta, cada una tiene características que ya habíamos nombrado anteriormente, autonomía, comunicación e industrialización. Y el último es eh, aplicación en la educación a distancia. Entonces, en la teoría de la autonomía y la independencia, pues esa aplicación es donde el alumno pues es el protagonista, porque a la final él es el que hace su proceso, él es el que quizás sube sus actividades, responde, pero pues no tiene una orientación. La teoría de la interacción y comunicación, eh,
Los dos hacen parte, el docente debe ser un promotor de eso y estar incentivando el proceso de la participación, pero el estudiante también tiene su rol importante y es que él también debe hacer un gran aporte para que eso también se dé. O sea, el esfuerzo del profe versus, o el esfuerzo del docente versus el esfuerzo del estudiante deben ser casi que similares. La teoría de la industrialización es variable, es una variable importante en la educación a distancia, donde se debe aplicar racionalización y la mecanización, perdón, en la producción y distribución de contenidos educativos. O sea, ahí nos está diciendo, oiga, pues usted como docente tiene un rol importante y es que debe lograr que su estudiante entienda el rol de la industria, pero su estudiante también tiene un rol y es comprender cómo él lo puede aplicar. ¿M? Entonces miren que ahí hay cositas chéveres. Estas son nuestras bibliografías. Si gustan, ustedes pueden darle clic en los links y los va a llevar a la bibliografía que está citada acá al lado izquierdo. Entonces, agradecerles y que tengan un feliz día.